Buenos días a todos. Hora de Argentina, de Brasil, de Perú, de Washington. Y buenas tardes desde Europa, desde Viena. Mi nombre es Álvaro Albacete y soy el secretario general adjunto del Centro Internacional de Diálogo, que es una organización intergubernamental que promueve el diálogo interreligioso e intercultural a escala global. Una organización que fue establecida, creada por España, Austria, Arabia Saudí y la Santa Sede, y que cuenta con algunos de los participantes en sus órganos de gobierno. Este foro, esta conferencia, ha sido organizada con otras organizaciones y quiero mencionarlas una por una como primera intervención: el Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, Religiones por la Paz, América Latina y el Caribe, Congreso Judío Latinoamericano, Consejo Argentino para la Libertad Religiosa, la Comisión Nacional de Justicia y Paz y DAIA. El acto de hoy se enmarca en un esfuerzo más amplio, que es un proceso de consultas que se ha desarrollado en diversas partes del mundo. Una de ellas es América Latina, pero en ese conjunto más amplio, que es la globalidad del mundo, han participado instituciones como la Asociación del Foro Interreligioso G20, la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas y la Comisión Nacional para el Diálogo Interreligioso de Arabia Saudí, junto con el Centro Internacional de Diálogo al que yo represento. Antes de comenzar, quisiera darles un apunte personal. Quiero decirles que yo soy un diplomático español, pero también soy argentino. Me gusta decirlo, me gusta hacer gala, estoy muy orgulloso de esa condición de tener la doble nacionalidad, pero además creo que en el acto de hoy tiene todo el sentido porque desde el primer momento las organizaciones que hemos estado implicadas en todo este proceso acordamos que debían ser las personas latinoamericanas quienes se pronunciaran en este foro y que además lo hicieran o lo hiciéramos en español. Por lo cual yo me presento a ustedes hoy como lo que soy, un ciudadano argentino y con enorme orgullo. Sin más dilación, quería dar la palabra a la primera de nuestras intervinientes. Es la profesora Catherine Marshall. Será la única interviniente no latinoamericana en el día de hoy y ella no hablará sobre la situación de la región latinoamericana, sino que va a contextualizar el conjunto de intervenciones, hablando del esfuerzo del Foro Interreligioso del G20, de la experiencia acumulada de varios años de trabajo en reuniones paralelas a las reuniones oficiales del G20. La profesora Marshall es profesora de la Universidad de Georgetown en Washington. Tiene, como digo, una enorme experiencia durante varios años en estos foros interreligiosos del G20 y le doy directamente la palabra a ella. Profesora Marshall, la palabra es suya. Muchas gracias y buenos días a todo el mundo. Es un honor, un gran honor, sumarme a este importante encuentro que concluye un proceso de consulta para América Latina. Mis comentarios sitúan la discusión de hoy en un contexto más amplio, parte del Foro Interreligioso del G20, con miras a la reunión global interreligiosa que comenzará el 13 de octubre. El Foro Interreligioso del G20 tiene como objetivo llenar un vacío importante, asegurar que las voces de líderes e instituciones religiosas estén presentes y sean escuchados como parte integral de la formulación de políticas globales a un alto nivel y en una manera sistemática y persuasiva. Hay muchos esfuerzos de este tipo en economía, medio ambiente, salud, gobernanza y muchos otros temas. Sin embargo, el proceso con demasiada frecuencia se fragmenta. Francamente, a menudo la experiencia y la sabiduría se ignoran.
Y en esta emergencia de COVID-19 hay una necesidad urgente de sabiduría pragmática y voces proféticas audaces que, de hecho, digan la verdad al poder. Iniciativas religiosas destinadas a una participación activa en las agendas globales se remontan a varias décadas. Muchas se centrado, además de las Naciones Unidas, en el G7, G8 y el G20. El Foro Interreligioso del G20, al que represento aquí, comenzó en 2014 con la presidencia australiana. La reunión de 2018 en Argentina fue especialmente significativa, con un punto de inflexión que reunió a líderes religiosos y gubernamentales y se centró fuertemente en el flagelo de las desigualdades. 2020 es un año extraordinario para todos nosotros y ha desafiado y transformado al proceso del G20. Eso es cierto tanto para los líderes de la cumbre como para el foro interreligioso. COVID-19 está remodelando las agendas idealistas y establecidos a principios del año, poniendo las disparidades en la salud en la vanguardia, pero también temas que van desde el cambio climático, el sector informal de la educación y la tecnología. Todos reconocemos tanto los nuevos desafíos como las nuevas oportunidades. Y ahora, más que nunca, la vasta experiencia de las comunidades religiosas debe llevarse a la mesa de políticas. La crisis de la pandemia ha puesto un énfasis en una serie de 6 consultas regionales, parte integral y central del proceso del Foro Interreligioso G20. Estos eventos se basan en la razón fundamental, de hecho, en la legitimidad del proceso interreligioso del G20, que es destacar y unir al trabajo de una red de redes dirigida por actores religiosos muy variados. Por lo tanto, el impresionante cuerpo de trabajo que está en curso se puede informar al proceso del G20 en una manera convincente y práctica. Esperamos hoy escuchar los análisis y propuestas de los 4 grupos de trabajo que se han enfocado en temas críticos que afectan tanto a la región latinoamericana como al mundo. Esta será una parte vital de las ideas y propuestas concretas de las que se basará el Foro Interreligioso del G20 en su presentación a la cumbre de líderes del G20. También contribuirá en un trabajo continuo sobre lo que consideramos los principales desafíos para nuestra comunidad global. Muchas gracias. Es para mí ahora un honor presentar al siguiente interviniente, el secretario de culto, embajador Oliveri. El embajador Oliveri es el secretario de culto del Gobierno de la Nación Argentina, es un experto en cuestiones religiosas e interreligiosas, ha sido con anterioridad ya secretario de culto en un gobierno anterior de la Argentina y, si no estoy mal informado, en una audiencia privada a principios de año, el Papa Francisco le decía que era una enorme alegría tenerlo de regreso en la Secretaría de Culto. Y yo quiero sumarme a esa celebración y hacer nuestras
desde nuestra modesta posición las palabras del Papa, celebrar el nombramiento de nuevo del embajador Oliveri en esa responsabilidad tan importante y destacar que esas palabras lo que significan más que un halago es un reconocimiento internacional que hacen que la figura del embajador Oliveri sea relevante, importante para todos nosotros. Quiero dejarlo ahí en la presentación y no apurar más el tiempo como maestro de ceremonias, sino dar el tiempo a los intervinientes, y de esta manera le doy la palabra al secretario de culto, embajador Oliveri. Muchas gracias, Álvaro. Muy agradecido además por la invitación. Es la primera vez. Sí, es cierto que estuve años anteriores, el 2003 al 2015, y las vueltas de la vida. El presidente Fernández me vuelve a proponer para seguir adelante con la tarea de la Secretaría. Una Secretaría que tiene en la Argentina una historia muy particular, que se remonta al siglo XIX, cuando se crea en el ámbito del gobierno nacional de aquel entonces, y desde la teoría política, la historia, la sociología, las relaciones internacionales, se debe investigar la función que cumple en la sociedad la religión, las religiones y las distintas manifestaciones de la espiritualidad. El factor religioso es fundamental para el análisis, comprensión y toma de decisión de los responsables gubernamentales, tanto en el ámbito interno como en el internacional, como bien se marcaba. Esta importancia está recepcionada en nuestra Carta Magna, en la Constitución Nacional, en varios artículos. El artículo 14 garantiza el derecho de profesar libremente su culto a todos los habitantes de la nación, de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio, junto a otros estrechamente asociados, como publicar sus ideas por la prensa sin censura y sin censura previa, asociarse con fines útiles, enseñar y aprender. En el artículo 20 de la misma Constitución Nacional, confiere a los extranjeros los mismos derechos civiles del ciudadano, entre ellos el de ejercer libremente su culto. Y en el artículo 19, muy pertinente a la libertad religiosa, declara que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esta larga tradición y esta constitución, que es del año 1853, es lo que permitió también grandes corrientes migratorias en el siglo XIX y a principios del XX. Corrientes migratorias donde previnieron muchos de nuestros ancestros, de Europa, pero también de Oriente, de Siria, de Líbano. Fue conformando, si se quiere, la matriz de lo que es la sociedad argentina hoy, con todo lo que tiene una sociedad, ¿no es cierto? Pero básicamente estos hombres y mujeres que llegaron a hacer la América, a buscar un futuro para sus hijos, que venían escapando de las guerras o de situaciones catastróficas, fueron conformando un espíritu, si se quiere, de convivencia que nos antecede a muchos de los que tenemos hoy función, ¿no es cierto? Es decir, que se hace la cosa mucho más fácil. El nivel de convivencia que hay en la Argentina hoy respecto de lo religioso es notable. Tengo que destacar además que en el último estudio que hizo el CONICET, que se presentó en diciembre, antes de que nosotros asumiéramos, la segunda encuesta nacional del CONICET da prácticamente que el 90% de los 44 millones de argentinos creen en Dios, creen en un Dios. Y no me va a dejar mentir Jorge Konoblitz o Claudio Eppelman. En el barrio de Once, acá en la ciudad de Buenos Aires, desde décadas conviven en absoluta armonía judíos, musulmanes, árabes. Así que la verdad que, digamos, la tarea que uno tiene es simplemente
adelantarse cuando hay inconvenientes, pero colaborar permanentemente con las comunidades religiosas. Porque, lo decíamos el otro día con los amigos del CALIR, cuando hay situaciones graves como la que estamos viviendo en el mundo y como lo vivimos hoy en la Argentina, los gobiernos solemos hacerlo, y para eso estamos preparados, también acudimos a toda la sociedad, pero en particular a las confesiones religiosas, porque son las que además de lo espiritual en nuestro país desarrollan tareas sociales muy, muy necesarias. Y les doy el ejemplo que le daba a Navarro Floria y a Raúl Cialaba los otros días, que es cuando por pedido del ministro del Interior yo solicité a las confesiones, a la Iglesia Católica y a las confesiones evangélicas, a la AMIA y al Centro Islámico, por ejemplo, solicitando lugares para colocar camas para enfermos no graves, pero sí temporarios. En 10 días tuvimos más de 2.500 camas que hoy están a disposición de los intendentes del conurbano, incluso de la ciudad de Buenos Aires. Así que ese es el valor, me parece, de esa espiritualidad, pero de esa autonomía que tienen las confesiones religiosas, pero esa relación correcta, correspondiente con el Estado argentino, que la valora y que tiene que valorarla y que tiene que profundizar, sin que eso implique inmiscuirse en la actividad de cada confesión religiosa. El respeto mutuo, la convivencia, por supuesto, y además, hay algo, Álvaro, que decías del Papa, uno de los que, sin duda alguna, se ha destacado en la actividad interreligiosa desde la Iglesia Católica, que es la confesión en la Argentina mayoritaria, sin duda, ha sido el Papa Francisco cuando era el cardenal Jorge Bergoglio, uno de los primeros hombres de la Iglesia que transitó los distintos ámbitos de la comunidad judía, sinagogas, de la comunidad musulmana, en fin. Me parece que eso es lo que habilita a que nosotros tengamos una red de contención en lo social por un lado y una red de respeto mutuo de las confesiones en nuestro país. Me parece que ese es el elemento más distintivo que tiene la Argentina. Una política contundente respecto de los derechos humanos, porque la Argentina también lo sufrió, y a partir de eso, por supuesto, de la libertad religiosa. Estamos trabajando además, se han hecho muchos intentos por una ley de libertad religiosa, por ahí puede ser hasta excesiva porque la hay, pero siempre es bueno que el Congreso de la Nación pueda reglamentarla. Se intentó muchas veces, no se ha logrado, veremos si en este periodo entre todos lo podemos hacer. Le agradezco una vez más, Álvaro, y a todos, por supuesto, esta participación primera en este G20 interreligioso. Muchísimas gracias. Muy bien, a partir de este momento quería decirles que la conferencia se va a estructurar en 2 bloques. El primer bloque va a agrupar a 4 representantes religiosos y el segundo bloque va a agrupar a los directores de los grupos que durante estos meses han ido trabajando sobre 4 grandes ejes que desde el primer momento fueron identificados como prioritarios en la región. El primero se refiere a los desafíos económicos y sociales, el segundo al COVID-19, el tercero gobernanza y fe y el cuarto al medio ambiente. Empiezo dando la palabra a los representantes religiosos y entre ellos, en primer lugar, al excelentísimo señor cardenal Raimundo Damasceno Asís, que es arzobispo emérito de Aparecida y moderador del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes Religiosos, Religiones por la Paz. Sé, cardenal, que usted va a hacer un esfuerzo de hablarnos en español y se lo agradecemos por anticipado. Muchas gracias. Está bien. Saludos a todos, señor embajador Álvaro Albacete, en su persona, saludos a todos que participan de este encuentro virtual. Yo pido primeramente disculpas por no hablar bien el español,
Portanto, que me desculpen por los errores que quizás de la pronunciación. Pero es con mucho gusto que estoy participando de este encuentro virtual y agradezco la invitación. Estamos celebrando la clausura de esta consulta regional del Foro Interreligioso del G20, mientras continúa la grave situación de la pandemia. Más de 300.000 personas ya han fallecido en América Latina y el Caribe. Como nos ha señalado el Papa Francisco, nos encontramos en un momento que no es para el egocentrismo, porque el desafío que enfrentamos es compartido por todos. Nos distingue entre las personas y por ello el Papa nos apela a un espíritu concreto de solidaridad para levantarnos del desafío que enfrentamos. La pandemia del COVID-19 nos demanda aunar esfuerzos entre todos los países del mundo en la búsqueda del bien común, pues los problemas son ahora más que nunca globales. Como ya lo ha mencionado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hoy más que nunca necesitamos solidaridad, esperanza y voluntad política para superar esta crisis juntos. A pesar del retroceso en la en que nos encontramos, debemos reafirmar nuestro compromiso con el logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y nuestra promesa de que nadie se quede atrás. El reciente documento de la Santa Sede, el reciente documento de la Santa Sede en el camino de la casa común menciona que hay una necesidad urgente de los fieles de las diferentes religiones de unir sus esfuerzos para promover una orden socialmente responsable, basada en valores compartidos. En la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco enfatiza la urgencia, la importancia del diálogo con todas las religiones para el cuidado de nuestra casa común, argumentando que la crisis ecológica es esencialmente un problema espiritual y un diálogo interreligioso es fundamental para resolverla. Hoy todos sabemos que la crisis del COVID-19 es una crisis ecológica y por ello, si reconocemos, al igual que el documento de la Santa Sede, que la preocupación por la degradación ambiental tiene una dimensión interreligiosa, debemos emplear el aporte de las religiones que poseen la sabiduría que pueden ayudar a lograr los cambios que necesitamos en nuestros estilos de vida y a superar el deterioro de las condiciones del planeta. La encíclica Laudato Si señala que todos los humanos estamos unidos como hermanos y hermanas en una maravillosa peregrinación, unida por el amor que Dios tiene para cada una de sus criaturas. Y eso nos une entre nosotros también con tierno cariño. La interconexión e interdependencia de los seres humanos y la naturaleza invitan a todos a ir más allá de las diferencias de clase, religión, raza o cultura, a trabajar juntos para proteger la salud del hogar, familia humana, ahora y para las generaciones futuras. El documento conclusivo de la Conferencia de Aparecida, realizada en 2007, con la presencia del Papa ahora emérito, Benedicto XVI, y también con la presencia del cardenal, ¿no? Mario Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires, y ahora Papa Francisco. Ese documento de la quinta conferencia, que fue, la elaboración de ese documento fue presidida por el cardenal Bergoglio. Ese documento señala que el diálogo interreligioso, además de su carácter teológico, tiene un especial significado en la construcción de la nueva humanidad. Abre caminos inéditos de testimonio cristiano, promueve la libertad y dignidad de los pueblos, estimula la colaboración y el bien común, por el bien común,
supera a violência motivada por atitudes religiosas fundamentalistas, educa a la paz e a la convivência cidadana. É campo de bem-aventuranças que são assumidas por la doutrina social da Igreja. Para mim, Religiões por la Paz e seu Conselho Latino-Americano e Caribenho de líderes religiosos são espaços para a construção da nova humanidade, a que se refere o documento de Aparecida. Nosso Conselho Latino-Americano e Caribenho de líderes religiosos é o único organismo interreligioso regional que reúne a representantes oficiais das principais expressões de fé que trabalham juntos comunes por la nación religiosa, la región a la cual nos orbita. El Consejo Latino-Americano y Caribe de Líderes Religiosos es un activo para la convivencia interreligiosa de la región, porque su compasión para nuestra imagen, porque su composición, porque muestra la imagen de la aceptación mutua entre líderes religiosos del más alto nivel. Agradeço, portanto, a todos por haber escuchado y muchas gracias. En segundo lugar, quería darle la palabra al rabino Marcelo Polakov, que es coordinador del diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano por el Judaísmo. Rabino Polakov, la palabra es suya. Hola, gracias Álvaro, una alegría estar nuevamente con tanta gente querida, conocida, de tantos lugares y de tantas tradiciones religiosas. Yo sé que Álvaro pidió que habláramos en castellano, me sale muy fácil el castellano, pero les voy a decir 3 palabras en francés que creo que las van a reconocer. Liberté, égalité, fraternité. Vieron que esas consignas de la Revolución Francesa son de 1791. Y me parece que todavía no han tenido, digamos, éxito completo, probablemente por algo, con una conexión medio extraña, que yo creo que tiene que ver con cómo en la tradición judía hace unos 3000 años bendecimos a nuestros hijos varones. Ustedes saben que la costumbre indica que bendigamos a los hijos varones diciéndoles que Dios te haga como a Efraín y a Menashe. Estos Efraín y Menashe son personajes bíblicos, pero no muy conocidos. Y son los últimos hermanos que aparecen en el libro del Génesis. Ahora fíjense qué curioso. El libro del Génesis empieza con 2 hermanos muy conocidos, con mucho rating, que son Caín y Abel, ¿verdad? Ahora, todo el Génesis empieza en el asesinato de 2 hermanos entre sí y concluye con los hermanos Efraín y Menashe, que son los primeros que se llevan bien. No hay ninguna pareja de hermanos o más de pareja que se lleven bien en la Biblia, en el libro del Génesis, que casi todos los que estamos aquí compartimos como legado. Ninguno se lleva bien. El libro del Génesis termina, y uno lo puede entender como una especie de manual divino, divino en el término de Dios y divino en el término de precioso, para que aprendamos cómo construir fraternidad. Y de algún modo, si esa triple dimensión de libertad, igualdad y fraternidad no ha sido del todo exitosa todavía, fue porque probablemente los estados han tomado la bandera o de promover la libertad o de promover la igualdad, a veces en exceso, ¿no? Y se dejó de lado o la libertad o la igualdad, pero ninguno ha puesto énfasis todavía en poner el orden distinto. Me parece que somos nosotros y muchos más los que tenemos que cambiar la frase. Cuando haya primero fraternidad, probablemente después se sustente mejor la libertad y la igualdad. Hay algo más en este sentido que quiero combinarlo con lo que está sucediendo hoy, que tiene que ver con que
no muchos conocen qué significa la palabra Caín. La palabra Caín en hebreo tiene un origen de su raíz vinculado a la idea de adquirir en el sentido, ¿cómo se usa hoy, no? Querer mucho, comprar, ¿no? Que yo quiero para mí, yo adquirí, no sé, este mouse, no importa. Adquirí en Caín tiene que ver con, en la historia bíblica, con querer todo para sí. El amor de los padres, el amor de Dios. Y la construcción de la fraternidad justamente lo que necesita es dejar una parte para el hermano. Si no, queda uno solo. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya lugar para el otro? Miren, algo que hicimos precioso en términos ya más institucionales en Córdoba, en mi ciudad, la Córdoba no de la España, sino de la Docta en Argentina, fue que las organizaciones techo de 4 de las más importantes tradiciones religiosas de América Latina, como es el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, el Congreso Judío Latinoamericano, la Organización Islámica para América Latina y el CLAI, una de las organizaciones techo del mundo evangélico, hicimos una declaración formal, pero que tenía que ver con el reconocimiento de que América Latina es una zona de convivencia interreligiosa, la palabra que destacaba Álvaro. Y esto es verdad. Y lo hicimos no solo para que sea una declaración que ya marcaba lo que había sido hasta ese momento, en octubre del 2017, sino como una especie de compromiso renovado a fortalecer una vez más esta convivencia interreligiosa en la región de la cual podemos ser modelo. La verdad que en América Latina podemos ser modelo de lo que no hay que hacer en muchísimas cosas, pero también podemos en este caso tener la alegría y la braja, la bendición de poder exportar, como muchas veces decimos todos nosotros, este modelo al resto del mundo. Y que estemos hoy, exactamente hoy, reforzando este concepto, es genial a las luces de lo que está sucediendo en el mundo. Hoy se está firmando en Washington un acuerdo de relaciones diplomáticas y de vínculos amistosos, por lo menos, entre los gobiernos de Bahrein, Emiratos y el Estado de Israel. Y eso es una señal de que la construcción desde los estados puede funcionar. Pero hay otro hecho que va a pasar desapercibido, no creo que tenga tanta competencia lo que va a pasar en Washington, pero hoy mismo a la tarde, increíblemente, y esto se dio la coincidencia de las fechas, va a suceder algo que cuando estábamos reunidos recién antes de empezar este encuentro, los panelistas, digamos, yo les decía que el sheikh, que ahora vamos a escuchar en unos minutos, de San Pablo, canta hermoso. ¿Por qué? Porque hoy a la tarde, ¿saben qué va a haber? Va a haber un agasajo de las comunidades islámicas de América Latina por Rosh Hashanah, por el Año Nuevo Judío que empezamos este viernes. Y este es un hecho que responde también a 2 agasajos que hicimos desde las comunidades judías de América Latina para las festividades islámicas este año, las 2 festividades grandes. Y escuchar al sheikh cantar en árabe. Después le voy a pedir a Claudio que si pueden mande el videíto, el link para el que lo quiera escuchar de 1 minuto y medio. Esto de ver fraternalmente entre nosotros cómo nos damos lugar y no somos como Caín que queremos todo para uno, ¿no? Y nada para el resto, sino que intentamos ser como Efraín y Menashe, ser hermanos que compartan las bondades divinas, es lo que va a reforzar lo que estamos haciendo. La verdad que ojalá que el G20 pueda dar fe de que esto es absolutamente posible, que la paz que hacen los estados y la libertad y la igualdad que buscan no van a ser duraderas ni sólidas hasta que no hagamos pie y énfasis total en la fraternidad como podemos darnos el lujo en esta región. Así que Cola acabó, todas las felicitaciones para todos los que lo hacen, desde todas las organizaciones. Y bueno, keep working, sigamos trabajando. Muy bien, después de la intervención del rabino Polakov, le vamos a dar la palabra al Sheikh Mohammed Al-Bukai, director de Asuntos Religiosos de la Unión Nacional Islámica del Brasil.
Sabemos que el Sheikh tiene algunos problemas para hablar bien español y no hemos previsto la interpretación del portugués. Así que, bueno, todos asumimos que tendremos que hacer un esfuerzo por entenderle y él lo hará también por hablar español con mezcla de portugués. Y si finalmente pues, no es posible, como el rabino Polakov ha dicho, estaremos encantados de escucharle cantar. Sheikh, la palabra es suya. Muchas gracias, buenos días. Eu quero saludar a todos com a nossa saudação também islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz e as bendições de Deus sejam com todos vocês. Eu quero agradecer o convite, uma grande honra estar aqui nesse quadro mais muito bonito, que fala mais do que qualquer outra fala. Em primeiro lugar, eu vou tentar falar portunhol, misturando o espanhol com o português. Espero que a linguagem mais forte hoje é a linguagem do coração. As palavras, quando saem do coração, eu acredito que vão também para o coração, independentemente da língua que nós vamos usar, mas estamos falando uma linguagem internacional, que é a linguagem do amor. Eu quero dizer que realmente nós temos que primeiro reconhecer que a religião é uma força entre os poderes, um poder muito forte na vida dos seres humanos, não só o poder político, mas o poder espiritual, também um dos poderes que mudam e determinam a vida do ser humano. Por isso, ele tem um papel muito grande no passado e no presente e no futuro também. Sempre a religião vai ter um papel muito importante na vida do ser humano. Por quê? Porque a religião, na verdade, fala diretamente com o ser humano. Quando nós abrimos qualquer livro sagrado, nós encontramos que a mensagem divina, sempre em todos os livros sagrados, foi direcionada ao ser humano. Porque o ser humano, na visão religiosa, ele é o eixo da existência, eixo da vida inteira. Por isso, a mensagem foi direcionada diretamente para o ser humano. Nós sabemos também, como os sábios dizem na civilização, que a civilização tem 3 fatores que são principais: o tempo, e o universo e o ser humano. Então, o ser humano faz parte desse processo de criar uma civilização. E sem dúvida, sem dúvida que podemos ver aqui que o fator mais importante entre esses 3 fatores é o ser humano. Quando o ser humano mexe com o universo e durante a sua vida ele cria uma civilização, mas o fator mais importante entre os 3 é o ser humano. Por isso a religião fala com o ser humano. Então nós hoje vivemos muitas crises, né? Que, como a gente hoje foi muito bem falado aqui, as crises que hoje a humanidade vive: crise da saúde, crise econômica, crise política, do meio ambiente. Então, eu acredito uma coisa muito, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que todas essas crises têm uma única causa, ou único motivo, que é o ser humano mesmo. O ser humano, todas as crises podem desaparecer se nós conseguirmos construir um ser humano fiel, um ser humano leal, um ser humano sincero, um ser humano verídico, um ser humano honesto.
quando nós temos esse tipo de ser humano, que a religião educa, cria, ensina isso para o ser humano, quando nós temos esse tipo de ser humano, não vai ter essas crises que a gente vive hoje. Porque a crise que nós vivemos, que eu acredito que cortar essa ligação entre o céu e a terra, essa ligação foi cortada, nós temos que religar essa ligação, nós temos que reconhecer que nós somos aqui moradores desse planeta, nós não somos os donos desse planeta, apenas moradores, nós temos a responsabilidade de preservar e proteger e deixar essa casa comum para outras gerações. E hoje eu acredito que mais do que nunca podemos perceber que o mundo em geral está percebendo que as religiões são parte da solução, enquanto durante muitos anos tem um pensamento que as religiões são fonte do conflito. Muitos querem acabar com as religiões. Hoje nós percebemos que esse poder espiritual, a espiritualidade, como é muito importante para devolver essa saúde, essa segurança para a nossa vida. Não adianta ter só apenas um avanço tecnológico, senão, paralelamente, nós temos um avanço espiritual. Hoje, sofremos porque nós temos um avanço tecnológico muito alto, mas nós temos uma perda na parte espiritual. Por isso, esse desequilíbrio que estamos causando tanto para a nossa vida quanto para o meio ambiente. Nós temos que saber que a religião nada mais do que uma linguagem. Como falei que nós temos talvez religiões diferentes, mas a religião é uma língua, como nós temos línguas diferentes, cada um expressa de uma forma diferente, mas no final nós falamos a mesma coisa, nós queremos o mesmo objetivo, mas cada um fala da sua língua, um fala árabe, outro fala inglês, outro fala espanhol, outro fala portunhol, cada um fala da sua língua, mas no final expressamos a mesma fé, mesmo todos nós seres humanos. A coronavírus vem para confirmar essa verdade, que todos nós somos fracos, todos nós precisamos colaborar, essa fraternidade, essa solidariedade que foi bem falada anteriormente. Eu acredito que realmente isso que a religião oferece para nós. A religião nunca foi um ponto de conflito, mas sempre foi mal usada, às vezes, infelizmente, durante partes na história, foi usada por interesse econômico, político, mas a religião, quando é praticada, não é usada, com certeza, ela é a solução que todos nós queremos, que criar um ser humano que tem essa capacidade de ser um ser amoroso, um ser que respeita a vida, que recebe essa dignidade que ele recebeu do próprio Criador. Deus diz no Alcorão Sagrado, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, que nós honramos os filhos de Adão. Todo ser humano, uma criatura digna, porque ele recebe parte do Espírito de Deus dentro de si. Por isso ele é uma criatura digna, merece o nosso respeito e nossa dignidade também. Muitas graças. Aqui estamos na América Latina, graças a Deus que nós temos um grande exemplo, foi bem falado do Rabino também, os eventos, o trabalho que está sendo feito aqui na América Latina, e eu acredito, eu concordo que pode ser exemplar para o mundo. O Brasil, 2013, foi classificado como primeiro lugar no mundo no nível da tolerância religiosa. Então, realmente, a América Latina pode ser exemplo dessa convivência, enquanto tem pessoas do bem, igual as pessoas que estão aqui, que estão trabalhando sem cansaço para isso acontecer, para criar um mundo melhor. Muito obrigado, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Quiero darle en este primer bloque de intervenciones de representantes religiosos la palabra al pastor Tomás Mackay, que es presidente de la Alianza Mundial Bautista. Pastor, la palabra es suya.
Muchísimas gracias. Agradezco al Comité Organizador Regional del Foro Interreligioso del G20 esta invitación para participar en esta reunión tan importante. Las religiones debemos contribuir al proceso de aprender a vivir. Aprender a vivir con más integridad, con libertad, justicia, paz, vocación de servicio, amor, buscando el bien. Señalaré algunas de las áreas de aprendizaje de vida donde las religiones debemos participar significativamente. En primer lugar, aprender a vivir con niveles de corrupción en descenso. El funcionamiento de la transparencia y la rendición de cuentas deben ser notas salientes entre los objetivos a buscar. El aprendizaje y el respeto a la justicia y a los derechos humanos edifica mejores sociedades. Aprender a vivir en libertad. Este es un tema que es muy significativo para la Alianza Mundial Bautista. La libertad religiosa y en particular la libertad de conciencia son fundamentales para el ser humano y para las sociedades. Cuando se limita la libertad de conciencia, todas las otras libertades son limitadas. La libertad de conciencia es la base de otras libertades. Las religiones debemos contribuir al proceso de aprender a vivir superando la pobreza. Las religiones deben ser agentes activos de servicio para superar el impacto destructivo que las visiones de vida y las acciones injustas y nefastas producen en la salud pública, en la educación, en el trabajo, en el contexto social donde vivimos. Las religiones debemos contribuir al proceso de aprender a vivir en justicia, siendo agentes de paz, de compasión, de amor, de reconciliación. Martin Luther King decía: hemos aprendido a volar como los pájaros, hemos aprendido a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir juntos como hermanos sentados en una misma mesa. Aprender a vivir, digo, sanamente con el ecosistema que es nuestra casa. La explotación de las posibilidades naturales de Latinoamérica muchas veces es irracional, es inmoral y con consecuencias trágicas para las personas y el mundo entero. Las religiones debemos contribuir al proceso de aprender a vivir libres de dependencias de todo lo que nos daña, libres del impacto, por ejemplo, nefasto de la droga, de su consumo, de su mercado, pero también libres de tantas dependencias esclavizantes. Las religiones debemos contribuir al proceso de aprender a vivir con un sano sentido de pertenencia e integración comunitaria. Un ejemplo ilustrativo de lo que digo: cuando por diferentes razones miles de niños y niñas se ven obligadas en América Latina y en todas partes del mundo a salir de sus lugares y desplazarse en las formas más inhumanas que podemos imaginar, claramente es porque no hemos aprendido a vivir adecuadamente y porque destruimos el más importante sentido de pertenencia e integración, y eso ocurre en nuestro continente. Aprender a vivir integrados en plena pandemia. Las religiones, además, debemos contribuir al proceso de aprender a vivir con una educación que integre la fe. Debemos procurar procesos formativos generosos, amplios, no limitados por ideologías empobrecedoras de la plenitud humana. Por el contrario, nos hace bien una formación psicosomática, pero además neumática. Debemos aprender a vivir en familia. Uno de los elementos más dañinos en el desarrollo de la niñez es la carencia de adultos con emociones sanas en su entorno más significativo. Agreguemos a esto lo inadmisible de la violencia intrafamiliar y la insatisfacción de las necesidades básicas de muchos hogares. Aprender a vivir el conocimiento moral provisto por la fe. El secularismo extremo es no solo un grave problema, es posiblemente la raíz misma de todos los problemas. Entre otras cosas, esto produce, como dije, a la pérdida del conocimiento moral. Fíjense ustedes que irónicamente
las mismas instituciones de conocimiento de hoy se vuelven contra este tipo de conocimiento moral, digo, que provee un aspecto clave para el conocimiento de la verdad, de la justicia, del bien común. Imposible vivir bien sin estas cosas, ¿verdad? Aprender a vivir socialmente en paz, en shalom, incluyendo aún la paz entre las propias religiones. Aún las religiones debemos realizar una evaluación propia honesta. Nuestras instituciones también deben aprender a vivir en paz entre ellas, pero aún hacia ellas mismas. Las religiones, claro, debemos contribuir a aprender a vivir la esperanza, la esperanza que ilumina y vigoriza todo lo que somos y hacemos. El análisis de cualquier programa plausible de aprecio por la vida debe partir de la esperanza, esperanza que ilumina y vigoriza todo lo que somos y hacemos. La esperanza es desafiar el presente como incompleto, como posibilitado por Dios mismo para cambiar. La esperanza es suponer un futuro posible, mejor que el presente. La esperanza es un no a la resignación, a la apatía, a la nada. Es en cambio un sí a la posibilidad renovada. Solo la esperanza es realista, pues solo ella toma en serio las posibilidades que atraviesan todo lo real. Decía King, a quien ya cité, si pierdes la esperanza, de alguna manera pierdes la vitalidad que sigue moviéndose. Pierdes el coraje de ser, esa cualidad que te ayuda a seguir a pesar de todo. Y como él decía, aún tengo un sueño. El encuentro de la fe con el contexto latinoamericano requiere articular un programa realista de aprendizaje que con humildad y respeto encarne un proyecto de verdadera transformación de vida profunda. Ese es el aprendizaje al cual desearía apelar hacia una forma de vida mucho más plena del que realmente estamos viviendo. Muchas gracias. Quiero ahora dar la palabra al segundo grupo de intervinientes y les quiero antes pues anunciar algo que es muy inusual en este tipo de reuniones, y es que estamos respetando el horario que habíamos previsto. Así que los intervinientes, que son los directores de los 4 grupos que han estado trabajando durante estos meses en los 4 ejes temáticos a los que he hecho referencia en mi intervención inicial, tendrán el tiempo que inicialmente se les había asignado, que son entre 5 y 6 minutos. Podríamos ser algunos segundos, incluso algunos segundos más generosos con ellos, pero les ruego que se ciñan en la medida de lo posible a lo que habíamos convenido. Quiero dar la palabra en primer lugar a Jorge Knowlowitz, que ha encabezado el grupo de trabajo que durante algún tiempo han estado reflexionando sobre la cuestión relativa a los desafíos económicos y sociales. Sé muy bien, Jorge, que en el grupo que has encabezado ha habido muchas reflexiones y conclusiones que será muy interesante oír, y que agradecemos que puedas exponer en ese margen de tiempo que hemos acordado, que son entre 5, 6 minutos y medio cada uno como máximo. Thank you. Gracias. Gracias, Álvaro, y seguramente voy a usar menos minutos, porque me parece que lo que tenemos que describir no es el diagnóstico, que lo conocemos todos, sino algunas conclusiones y algunas propuestas. Pero quiero agradecer a CAICIT, quiero agradecer a los que nos convocaron a todos, quiero agradecer al Congreso Judío Latinoamericano, y a los participantes, sobre todo a los participantes con los que conformamos nuestro grupo, que los voy a nombrar porque gracias a ellos pudimos elaborar estas valiosas conclusiones. Trabajamos con Humberto Ortiz Roca, Jorge Lozano, María Eugenia Crespo, Emilio Zorraga, Claudio Epperman, Marcelo Polakov, Daniel Montamat, Ignacio Carballo y Marisa Brailan. A todos ellos, gracias por haber hecho de esto un trabajo intelectual que creo que va a ser útil para
poder articular la política entre el Estado y la sociedad civil. Y nos ha tocado conversar y acordar con este grupo los desafíos económicos y sociales desde el tercer sector, vinculados a la fe y a las identidades de cada colectivo. Y en este marco, lo que dijeron todos nuestros antecesores sobre la particularidad de América Latina y también de Argentina, sobre la convivencia como modelo a exportar, es el marco en el cual nosotros hemos podido elaborar estas conclusiones en este grupo y en los 3 grupos que también trabajaron. Porque las instituciones religiosas y la sociedad civil tenemos en este caso una oportunidad única para que nuestra visión pueda ayudar a los líderes globales a formular políticas globales. Porque por definición las religiones tienen como rol principal desde su fe la invitación al diálogo y al encuentro empático con el otro. Fenómeno que es difícil en otros países, pero que en América Latina es de convivencia pacífica, como bien dijiste, Álvaro, hace un rato en esa palabra. Es raro porque nosotros todos pertenecemos a un dogma, cada uno de los que trabajamos en este grupo del G20 interconfesional. Sin embargo, por pertenecer a un dogma no nos hemos transformado en dogmáticos. Y eso que creo que marca la diferencia. Y hay un autor que se llama Amos Oz, que dijo una vez que para el dogmático, el que no responde a su ideología se transforma en un traidor. Sin embargo, nosotros hemos superado el dogma, o por lo menos el ser dogmático, para trabajar todos juntos para poder brindar alguna solución. El diagnóstico está clarísimo, el diagnóstico de la pobreza extrema, el aumento de la desigualdad, y cuando hay un aumento tan brutal de desigualdad, sin duda las soluciones son todavía mucho más difíciles de encontrar, porque provoca una brecha más grande donde solamente las religiones creo que podemos articular algún acercamiento, porque pertenecemos y nos pertenecen todos los sectores sociales. La mujer, los chicos, los jóvenes, el acceso a la tecnología, son todos elementos que nosotros tuvimos en cuenta que en este COVID-19, además de la desigualdad histórica que tiene América Latina, se acrecientan en esta crisis que va a dejar una pobreza extrema. Nuestra región padece de redes informales de trata de personas, de falta de acceso a la educación, falta de colegios, pero creo que estos espacios de convivencia y reflexión son los que nos permiten que a donde no llega la política, que a veces no se pone de acuerdo, nosotros, estos actores del tercer sector, sí podamos llegar. Es decir, que en esta brecha de orden socioeconómico, constituir un acceso equitativo a tecnologías de información, a un empleo decente, a la igualdad de trato entre mujeres y varones, a la mirada de los chicos para que el acceso a la educación, es lo que constituye como el piso sobre el cual nosotros deberíamos trabajar. Nuestro mundo cambia a una velocidad inusitada, y nuestra región lo hace con sus particularidades. Los protocolos que ha establecido esta pobreza estructural y esta situación endémica en América Latina nos crean un escenario donde el discurso de odio transcurre y atraviesa muchas veces todas nuestras conductas. Por eso nos parece que el diálogo interconfesional es indispensable, porque sin paz entre las comunidades religiosas, sin paz entre nosotros, y en este manto de piedad que nosotros podemos poner, no es posible la paz en el mundo. Creo que mediante el diálogo, la comprensión, lo único que vamos a lograr es alimentar la aceptación de las tradiciones y valores de cada uno, reduciendo así este odio y la intolerancia que tenemos a la convivencia. En este punto creo que, como dijeron mis antecesores, Latinoamérica constituye un ejemplo en este sentido, porque nosotros sabemos que tenemos disensos, todos los tenemos y bienvenidos que sean, pero creo que a partir de aceptar esos disensos es como fundante saber que tenemos que trabajar para el otro.
Muchas gracias a todos por este espacio y por poder haber trabajado juntos. Quiero ahora dar la palabra al director del segundo de los grupos de trabajo sobre la materia respuesta a la crisis provocada por la COVID-19 y el papel de las religiones. En este caso, se ocupó de dirigir el grupo el profesor Navarro Floria, Juan Navarro Floria, y a él le doy la palabra ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos que están acompañándonos. Hemos un trabajo que estará disponible en el sitio web del G20 Interfaith Forum. Voy a tratar de sintetizarlo brevemente en estos minutos. Nosotros partimos, por supuesto, de una realidad que a todos nos es lamentablemente familiar, que es la de la pandemia. En el caso de América Latina tiene algunas singularidades, porque esta pandemia ocurre sobre una base anterior a ella, pero que se pone muy de manifiesto, que es la enorme desigualdad existente entre las personas en nuestros países, desigualdad que se nota en el acceso al agua potable y al agua limpia necesaria para poder mantener la higiene, desigualdad en el acceso a la conectividad digital que hace falta para el trabajo a distancia o para la educación de los niños en este contexto, desigualdad en el acceso a la vivienda que lleva a situaciones de hacinamiento donde no es posible mantener las distancias, entre tantas otras cosas. Y además notamos es que con el correr de los meses esta pandemia que empezó lejos de nosotros se ha afincado en América Latina y hoy día tenemos una lamentable crecimiento de casos, tanto a nivel absoluto como en términos relativos. Es una carrera que no querríamos ganar, pero que nos está poniendo en los primeros planos en los países de América Latina. Esta emergencia sanitaria ha generado respuestas de los estados diversas y tensiones con los derechos fundamentales de las personas. El cuidado de la salud pública, que es un valor sin duda a cuidar y a resguardar y que justifica restricciones a los derechos, sin embargo, ha provocado algunas restricciones, acaso excesivas a estos derechos, inclusive la libertad religiosa que nos ha preocupado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, un llamado a que se tomen medidas en el marco del Estado de Derecho y respetando los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos. Por su parte también, y como ya ha sido dicho hoy, las confesiones religiosas han tenido y tienen un protagonismo muy importante en el combate a la enfermedad de varias maneras, especialmente la atención a los sectores más vulnerables de las sociedades. Esta acción social de las confesiones religiosas llega a lugares donde muchas veces los propios estados no pueden llegar. En este contexto hemos formulado una serie de recomendaciones que queremos compartir esta mañana. Una es la que se refiere a las personas vulnerables y el acceso a la protección social de estas personas. Creemos que los estados deben valorar el rol que las confesiones religiosas están teniendo en esta materia, no solo con sus propios fieles, sino también más allá de sus propias fronteras, atendiendo a los más vulnerables, y cosa que ha sido objeto, como ya se dijo también hoy, de interesantes experiencias de colaboración interreligiosa, que es, como venimos diciendo, una característica propia de nuestra región. Decíamos que los estados valoren esta colaboración de las confesiones religiosas y también que adviertan que las propias confesiones se han vuelto vulnerables en el sentido, y para poder mantener en funcionamiento sus propias redes de ayuda y de educación, van a necesitar del apoyo del Estado. La segunda línea de pensamiento tiene que ver con la discriminación y la libertad religiosa. Nos congratula ver que se han registrado casos de denuncias de hechos de discriminación religiosa en la atención de la pandemia, pero creemos que hay que estar atentos a que no se produzcan en el futuro y que especialmente se atiendan algunas situaciones como los pueblos indígenas o los afrodescendientes. En tercer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con el rol específico de la religión y de las comunidades religiosas. Las comunidades religiosas creemos que más allá de su aporte a la tarea de acción social que acabamos de mencionar, deben ser valoradas en sí mismas aportan.
dimensión religiosa de las personas tiene que ser especialmente respetada y valorada y cuidada en este contexto de paz. En ese sentido, creemos que hay algunas amenazas a la libertad religiosa que deben ser tenidas en mente por los estados, los gobiernos y ser cuidadas. Uno es el tema del derecho a asistencia religiosa por parte de los enfermos y de sus familias, especialmente en el momento de la vida, cuando lamentablemente eso llega. Recomendamos que los estados aseguren en el ámbito tanto público como privado lo necesario para que pueda existir esta asistencia religiosa y se reconozca a los ministros de culto una calidad análoga a la de los cuidadores o personal de salud para acceder al cumplimiento de sus funciones y de la asistencia religiosa cuando sea requerido. Segundo lugar, en esta línea, la cuestión del respeto a los muertos y a sus familias. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado respetar en lo que sea posible las tradiciones religiosas en el tratamiento y destino final de los cadáveres, incluyendo, por ejemplo, el lavado ritual cuando esto es requerido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha hecho un llamamiento al manejo respetuoso de los cadáveres, el homenaje a los fallecidos y el respeto a los deudos y la posibilidad de enterrar a los muertos según las creencias, según una jurisprudencia muy sólida en este tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercer lugar en esta línea, el tema del derecho a celebraciones y prácticas religiosas, que han sido limitadas y afectadas grandemente durante la pandemia. Está claro que hay que cuidar la salud pública, pero también creemos que es necesario un indispensable diálogo sincero y maduro entre las autoridades públicas, las autoridades religiosas, que permita acordar las condiciones para las celebraciones religiosas con participación de fieles, al menos en la medida en que sean compatibles con el cuidado de la salud. Es inadmisible y es contrario a la garantía proporcionada por los tratados internacionales de derechos humanos, una prohibición total de celebraciones religiosas, como en algunos lugares ha existido y lamentablemente todavía existe, incluyendo algunas celebraciones necesarias, por ejemplo, para la bendición de los matrimonios, los ritos de iniciación y demás. En otro orden, creemos necesario también llamar la atención sobre la necesidad de la cooperación y solidaridad internacional en la atención de la pandemia y de sus consecuencias. Muchas de las confesiones religiosas tienen una presencia global y no pueden estar ausentes en la planificación de una solidaridad que también debe ser global para paliar los efectos de una pandemia que tiene ese alcance. Es necesario que un marco global para enfrentar la pandemia y sustentado este marco en la defensa de la dignidad común de todos los seres humanos en todo tiempo y en todo lugar. Debe haber principios éticos que garanticen la protección de los derechos de todos y que privilegien la solidaridad por encima del lucro. Esto es un mensaje, creo, común de todas las confesiones religiosas. Por último, creemos que es necesario tomar en cuenta las valoraciones y las aportaciones religiosas en la definición de los criterios éticos para enfrentar la pandemia y las ulteriores acciones que sean necesarias, por ejemplo, en materia de vacunación, de acceso a tratamientos disponibles, etc. Evidentemente, las confesiones religiosas tienen una palabra para decir en esta materia y deben ser escuchadas. Finalmente, el diálogo entre autoridades públicas, autoridades políticas, diferentes sectores de la economía y autoridades religiosas sobre la realidad post-pandémica es fundamental. La articulación y el diálogo entre religiones, sociedad y estados va a ser fundamental para reanudar las actividades y para la generación de empleo que es tan necesaria en este momento. Las denominaciones religiosas creemos que pueden ayudar a evitar que la nueva realidad de la cual se habla deje atrás a las personas más pobres y vulnerables, que deberían al contrario ser objeto de una atención preferente. Esto es básicamente las conclusiones a las que hemos llegado, las conclusiones
las recomendaciones que desde América Latina queremos aportar al proceso de reflexión del G20 Interfaith Forum, que llegamos el mes que viene a la reunión con Arabia Saudita y que esperamos que puedan llegar también a los gobiernos. Muchas gracias, gracias a todos los que han colaborado también en este grupo de reflexión y a todos los que están participando de esta reunión. Álvaro, devuelvo la palabra que me ha cedido gentilmente. Gracias, profesor. Gracias por la exposición. Inmediatamente le doy la palabra a la siguiente interviniente, que es la directora del Grupo sobre Gobernanza y Fe, Elena López Ruf. Tiene la palabra. Muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Internacional de Diálogo CAICID y al Comité Internacional del G20 Interfaith Association por la convocatoria al proceso consultivo regional de América Latina del Foro Interreligioso del G20 que estamos concluyendo ahora mismo. Y especialmente quiero agradecer a quienes integraron el grupo de trabajo de Gobernanza y Fe. Los menciono rápidamente: a Daniel Feinstein, al padre Francisco Hernández, a Nancy Monzón, a Omar Abud, a María Eugenia Crespo, Humberto Chiquilla, Silvia Alonso, Andrés Simao, María Eugenia Barroso, a Rodolfo Brandán y al padre Flavio Lauria. Y quiero agradecerles a todos ellos por su colaboración, su respuesta inmediata, el compromiso y la predisposición a participar de este proceso consultivo. En una de las primeras reuniones que tuvimos, se señalaba que previamente a la pandemia muchos de los países de nuestra región de América Latina ya padecían diversos grados de inestabilidad política y violencia, síntoma de la crisis de representatividad y de la debilidad de nuestros sistemas democráticos que advertimos también globalmente. A su vez, nuestros países presentan alarmantes prácticas de corrupción en los distintos ámbitos jurisdiccionales, tanto local, nacional, regional, global, como en los distintos sectores de la sociedad, alcanzando prácticas deshumanizantes como la trata de personas y nuevas modalidades de esclavitudes modernas. Ante estas prácticas, advertíamos que la situación de vulnerabilidad de los migrantes, refugiados e itinerantes se ve especialmente agravada, pues al desarraigo también se suma el desamparo, el racismo y la pérdida de derechos. Como señalaban anteriormente, también ante la profundización de las brechas de desigualdades, se advirtió que el aumento de la pobreza va acompañado de una crisis existencial y la necesidad de asegurarse de medios de vida, que de no poder ser estas satisfechas, se podrían generar condiciones propicias para el aumento de la violencia social en la región. Por ello es muy valiosa la labor de las comunidades de fe que trabajan tanto al interior de sus comunidades como en alianza junto a otras organizaciones a fin de acompañar en el sufrimiento, la resiliencia, brindar socorro concreto y un sentido de esperanza. En este contexto de pandemia también de los intercambios que surgieron se consideraba que es fundamental preservar el Estado de Derecho con la aplicación armoniosa de los principios de pluralismo y no discriminación para garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos, la transparencia en los actos de gobierno y el acceso a la información, la participación y la justicia. Se advierte a su vez la necesidad de promover alianzas y mecanismos de participación inclusivos y de articulación entre las organizaciones religiosas, entidades gubernamentales, la sociedad civil, el ámbito privado y organismos multilaterales, para brindar respuestas efectivas que aseguren la integridad humana y el desarrollo sostenible desde el ejercicio de una política fundada en valores éticos y al servicio del bienestar general de la sociedad. Para ello también se recomendaba y se sugería que se vuelve esencial la formación y el ejercicio de un liderazgo responsable que promueva la paz, la justicia, la diversidad cultural y la cohesión social. Considerando así la experiencia en la construcción de capacidad de resiliencia y la presencia territorial de las comunidades religiosas, se realizaron distintas recomendaciones, solamente para mencionar algunas y no pasar el tiempo cedido. Entre ellas puedo mencionar impulsar la institucionalización de la participación de las organizaciones religiosas en la estructura oficial del G20 para contribuir desde una dimensión ética a las discusiones sobre las políticas de recuperación y resiliencia en el escenario post-pandemia, insistir en la adopción de medidas tendientes a la erradicación de la trata de personas, como la implementación de estándares regionales en la legislación, desde un abordaje comparativo, la promoción de espacios de coordinación regional en la persecución penal, la promoción de mecanismos de transparencia y evaluación de desempeño de jueces y fiscales, así como la formación obligatoria de los funcionarios judiciales en esta materia.
Por otro lado, se veía la necesidad, justamente como antes mencionaba, de fortalecer los mecanismos de articulación y gobernanza regional para promover instancias de decisión y acción coordinada que prioricen una recuperación global inclusiva, revalorizando y dinamizando las iniciativas de participación ya existentes. En este sentido, también en vistas a recrear los mecanismos de solidaridad y cooperación internacional mediante, algunas de las propuestas eran la promoción de alianzas para el desarrollo sostenible en el marco del ODS 17 de la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Addis Ababa para el financiamiento del desarrollo, realizar un llamamiento a los países del G20 para promover el aumento sostenido de la ayuda oficial al desarrollo, y por último la promoción de la participación de las comunidades religiosas en los comités de crisis regionales y locales para que puedan contribuir con sus saberes, sus valores éticos y el trabajo territorial en procesos de mitigación de riesgos, prevención de desastres, la resiliencia y una recuperación justa y sostenible en la pospandemia. Así también, otra de las recomendaciones es convocar a participar a las comunidades y líderes religiosos en los procesos de diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas para mejorar la transparencia, la calidad institucional y la gobernanza, erradicando toda práctica de corrupción. Para ir terminando, el documento concluye afirmando que el escenario complejo de las pandemias nos brinda una oportunidad, la oportunidad de repensar cómo queremos vivir juntos en nuestras sociedades, cuáles son los principios y los valores que regirán nuestra convivencia y cómo recrear sistemas y nuevos mecanismos de gobernanza que canalicen efectivamente una nueva solidaridad y cooperación regional e internacional para la promoción de la dignidad humana. Así que muchas gracias a todos por este trabajo colaborativo y a todos los que estamos involucrados en este proceso del G20 Interfaith Forum, al cual queremos poder colaborar y contribuir. Muchas gracias, Álvaro. Esa misma exigencia la expreso para el siguiente orador, Elías Sidnitsky, director de Religiones por la Paz, América Latina, que nos va a exponer las conclusiones y las recomendaciones del grupo relativo a medio ambiente. Gracias. Gracias, Álvaro. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias también a los líderes de Religiones por la Paz que están interviniendo esta mañana, a don Damasceno, al rabino Marcelo, a Sheikh Mohammed, a Claudio, quien me seguirá en el uso de la palabra, y también un fuerte saludo y un fuerte agradecimiento a todos los miembros del grupo de trabajo sobre medio ambiente, especialmente al equipo de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, que ayudó enormemente en la redacción de estas recomendaciones. Los problemas que hemos identificado son conocidos por todos, pero no por ello tenemos que dejar de mencionarlos, porque están en la razón de ser de este grupo de trabajo, el poner el acento en estas grandes preocupaciones que compartimos en la región. En primer término, entendemos que la salud de los bosques, la tierra y los ecosistemas es también la salud de los seres humanos. Hay un peligro enorme acerca de los bosques tropicales, que para nosotros significan nuestra Amazonía, una Amazonía compartida por 9 países de la región, que es el hábitat de la mayor biodiversidad del planeta. Pero también tenemos la buena noticia, justamente, que tenemos una iniciativa interreligiosa por los bosques tropicales que viene trabajando en 3 países de la región, en Perú, Colombia y Brasil, mostrando de manera práctica la respuesta de las comunidades de fe a este enorme desafío. Tenemos también el desafío de la disponibilidad de agua potable que está disminuyendo, y sobre todos estos temas esperamos que el G20 se pronuncie y no solamente emita declaraciones, sino también anime a los países a tomar políticas públicas claras para enfrentar estos desafíos. Con respecto a las recomendaciones, bueno, en primer término hicimos referencia al tema de fortalecer la gobernanza ambiental de las administraciones locales, con participación, por supuesto, de la sociedad civil, para proteger y preservar los bosques del planeta, sus ecosistemas circundantes, y a los pueblos indígenas que son sus guardianes naturales. Aquí hacemos referencia a la investigación y el desarrollo de actividades productivas sostenibles, los derechos territoriales de los pueblos indígenas,
y el resguardo de la vida y la protección de los derechos humanos de los defensores del ambiente. Este es un tema enormemente clave y también enormemente doloroso, porque recién este mismo fin de semana ha fallecido un defensor de los bosques aquí en el Perú, y sucesos como estos ocurren casi a diario en los defensores del ambiente, defensores de los bosques, que son asesinados por el cumplimiento de su deber. Detener la deforestación causada por las actividades extractivas intensivas y el cambio de uso de suelos es también una recomendación de este grupo de trabajo. Para ello pedimos una moratoria de 5 años en el otorgamiento de títulos y derechos de cambio de uso de suelos, un sistema de trazabilidad de los productos de origen forestal, una iniciativa global para enfrentar los incendios forestales. Este es un tema de relevancia mundial, está en las noticias lamentablemente en estos momentos de manera bien clara, y también promover, como decíamos antes, la investigación del desarrollo de actividades productivas sostenibles que respeten los bosques tropicales. Queremos también pedir, o recomendamos, mejor dicho, garantizar una gestión adecuada de los recursos hídricos que respondan a las necesidades de todas las poblaciones. Estos recursos hídricos muchas veces, al destinarse a industrias, provocan que no alcancen para el uso de agua potable que requieren nuestras poblaciones. Y también necesitamos fortalecer las iniciativas gubernamentales para el control y tratamiento de efluentes contaminantes. Hemos hecho mucha referencia en los últimos años a la educación ambiental que facilite la construcción de una ciudadanía ambiental global. Sin embargo, en estos momentos estamos viendo cómo hay una carencia de suficiente conocimiento científico en muchas personas para poder entender la pandemia que estamos viviendo. Y eso da lugar justamente a muchas falsas noticias que nos invaden a diario. Por eso tenemos que fortalecer esta divulgación del conocimiento científico, diseñar procesos formativos que empiecen desde la primera infancia, y por supuesto también enseñar desde la infancia al uso de la información, al acceso a la información y la participación en asuntos ambientales. Y en estos momentos estamos todos con el profundo deseo de una pronta ratificación de nuestros gobiernos del Acuerdo de Escazú y su entrada en vigor. Y finalmente, el cuidado del ambiente también tiene que estar ligado a la promoción de la seguridad alimentaria, que en estos momentos también está siendo crítica para poder responder a los desafíos de la pandemia. Y por ello la importancia de distribuir en aquellos países que así se pueda, tierras fiscales, tierras fértiles de propiedad fiscal, para promover proyectos asociativos sostenibles de producción de alimentos, y también reglamentar globalmente la conservación de las áreas protegidas. Bueno, nuevamente mi agradecimiento a todos los miembros del grupo de trabajo que ayudaron a redactar estas recomendaciones. Varios de ellos se encuentran aquí entre nosotros. Me gustaría mencionarlos a todos, pero temo olvidar alguno. Y bueno, nuevamente nuestro agradecimiento al CAICIT, a la Asociación Interfe para el Foro Interreligioso del G20 y todas las organizaciones con las cuales hemos trabajado para organizar este evento. Les agradezco a todos ustedes su participación, a los que han intervenido por su magnífica oratoria y por la claridad de los mensajes que nos han transmitido, todos ellos con un mensaje moral que deben ser ahora sí elevados a la reunión del G20, y esa es la razón de ser de la reunión interreligiosa del G20. A los que han intervenido y a los que nos han escuchado también, a todos ellos lo quiero agradecer de una manera muy expresa, a nuestros amigos judíos, Shana Tova, y a todos los demás les agradezco de nuevo su participación y les deseo que tengan un buen día. Muchas gracias a todos.